sistemas de recirculación, tenemos otro sistema ahí. El de Brasil es muy bueno, ¿sí? Pero los planitos son buenos. El de CIPE, el portugués me decía, tu software de Brasil es muy básico. Sí, pero me sirve. No, pero los cálculos son una cosa, ¿no? Esta semana pasada yo he hecho un edificio de 18 pisos con sistemas de recirculación de agua caliente y ahí realmente me he dado cuenta de que los cálculos son los que valen. Si yo no sé cuánto de pérdida térmica tiene desde el piso, desde la terraza hasta el piso 2 donde llega el agua, no puedo determinar el caudal de recirculación para las bombas de recirculación. ¿Sí? Tengo que calcular las bombas por su eficiencia con temperatura de 50 grados, de 70 grados. Tengo que calcular los tubos y qué recubrimiento le voy a dar para que se pueda precipitar adecuadamente. Porque no estamos hablando de una casita, estamos hablando de un edificio grande y sin agua, de alta plata. Entonces es lo que dice el portugués, los cálculos son los que van. Los planos pueden ser palitos, pero si los cálculos no son adecuados, por más que el plano sea bonito, no sirve, ¿no? Pero siempre todo va a ir de la mano de un buen respaldo teórico. Porque me puse a hacer después de más de un año que terminé ese curso en España y ni me acordaba. Porque dice que uno que no practica se olvida, ¿no? Yo salí por carretera, a ver, pregúntenme de carretera. Cero. Sí, cero. Entonces la práctica. Volviendo a practicar, me di cuenta que me pelé, lo corregí, me pelé de nuevo y después me salieron 10.000 preguntas ahí de cómo hace el software brasileño. Y al final el software de CIPE lo hace todo automático. Me calcula las pérdidas, me puedo ver los recubrimientos, me dice cuánto es las pérdidas por cada tubo. Todo eso se va a ver en el software con norma boliviana. Como un ejemplo de una casita de piscina. ¿Sí? Hoy día lo que vamos a hacer, ya pasando a nuestro tema, pero rapidito lo vamos a ver esto para hacer un ejemplito en CIPE y empezar a ver cómo hace la zapata. ¿Sí? Porque mucha teoría cansa. Bien, todo lo que hemos visto hasta la fecha ha sido calcular la resistencia, la tensión última del suelo y después de eso recién hemos metido un factor de seguridad. Lo hemos planteado con la fórmula de Terzaghi y después hemos visto que los factores de forma, de profundidad, de inclinación se los colocó Meyerhoff con otros autores, ¿no? Después hemos empezado a ver casos especiales, situaciones de diferentes, ¿no? Suelos resistentes, suelo blando abajo, diferentes situaciones. Ahora, lo que aquí viene el caso es ¿qué pasa con el asentamiento? El asentamiento también entra en juego. Hasta este punto no hemos visto nada del asentamiento. Directamente hemos determinado, ¿sí?, cuánto es la tensión en función de la formulación. Y se han dado cuenta que son fórmulas sencillas, ¿no? Que hay que saber en función de cuál hay que clasificar e ir a buscarlo. Hay que tener el cuidado ahí que muchos desarrollos que se han hecho son bajo la norma, bajo la ecuación de Terzaghi, ¿no? Y otros que se han estudiado sí están bajo los parámetros que hizo Meyerhoff. Y ese es el cuidado y es lo que confunde realmente, porque no se han hecho los estudios necesarios para todo. Se han hecho solamente, algunos se han basado en la parte antigua y otros en la parte, ¿sí?, actualizada, vamos a decir, porque la última actualización que se hizo en los presentes de forma, ¿sí?, de Meyerhoff ha sido hasta el 2006. ¿Sí? Pero Terzaghi se sigue usando, ¿por qué? Porque da parámetros del lado de la seguridad. Entonces, pero en este punto lo que nosotros tenemos que ver es qué pasa ahora con el asentamiento. Entonces vamos a tener dos situaciones. Una situación en la que nosotros determinemos la carga última, le apliquemos un factor de seguridad o directamente podremos sacar, ¿sí?, la tensión en función del asentamiento y ver cuál de los dos es más crítico. Ahora, ese asentamiento, cuando nosotros empezamos a analizar, no hay un parámetro específico en la norma. En la CB887 sí había unos asentamientos y una relación entre los asentamientos cuando empezábamos a hablar sobre el tema de cimentaciones o fundaciones, ¿sí?, en la norma CB887. Ahora,
si nosotros empezamos a hablar sobre los asentamientos, vamos a ver que hay los asentamientos elásticos o inmediatos, que eso normalmente lo vamos a ver en suelos no cohesivos. Y el asentamiento por consolidación, que eso ya automáticamente viene a ser una arcilla. Para poder calcular los asentamientos, el primer paso que vamos a hacer es determinar cuánto es lo que varía la tensión en función de la profundidad. Y ustedes habrán escuchado del bulbo de presiones, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, con el bulbo de presiones nosotros podemos saber cómo ¿sí? se disipa la tensión del suelo en función de la profundidad. Y si hay una zapata cerca, cómo entre ellos empiezan a intervenir, que ya hemos visto una parte, ¿no? De zapata cercana, hay una distancia. Pero con los software nosotros podemos hacer exacto y ver cómo se va generando. Lo interesante de eso, cuando ustedes tengan práctica, se van a dar cuenta que al primer metro que ustedes avancen en profundidad debajo de la zapata, ya baja sustancialmente la carga, o sea, se disipa. De ahí viene el famoso mejoramiento del suelo. ¿Cuánto hay que mejorar? Mejorar, digo, 50 centímetros, 80 centímetros, ¿cuánto? Porque sabemos que la tensión se va bajando en función de la profundidad, ya se va dispersando. Es como echar agua al terreno, ¿no? Arriba va a estar mojado, pero abajo poquito. ¿Por qué? Porque ya no le va a llegar. Entonces, de ahí parte el tema que nosotros tenemos que aprender a calcular. Uno, el procedimiento de calcular el esfuerzo vertical en diferentes profundidades. Y después, este de acá, estos dos pasos son para cuando nos toque la arcilla. Tenemos que tener el cálculo del asentamiento elástico, bueno, con estos dos. Primero saber qué tensión tengo a qué profundidad, ver cuánto asentamiento me da a esa profundidad, y después, si nos toca arcilla, tenemos que ver el tema de consolidación. Cuando nosotros hablamos, si alguno está en el curso de CIPE, hay alguien que puso que tiene un terreno que su tensión admisible, fíjense la situación de este ingeniero, está trabajando en Yacuiba, ¿sí? Y escribió al grupo de CIPE, pero no sé cuál, tengo como unos 40 grupos de CIPE, ¿sí? A veces yo no sé quién me habla, ¿no? Entonces me dicen, ingeniero, la tensión me ha salido 0.15. Me compré marcadores porque voy a realizar una tesis y voy a rachar algo de 0.15. ¿Cuánto es 0.15? ¿Se han dado la tarea ustedes de convertir los kilonewton a kilogramos por centímetro cuadrado? Es alto, ¿no? ¿Sí? Maneja 2, 3 de tensión kilo por centímetro cuadrado, por ejemplo, que estamos haciendo. La vida real es que nosotros vamos a tener 1.2, está bueno. En Santa Cruz nosotros, si pillamos 1.2, bien. ¿No? Si nos vamos al Lugó, 1.5, 1.8, esto es el Lugó. Aquí esto es Santa Cruz, ¿no? Pero hay lugares donde está 0.7, 0.5, 0.2. Este es el Cinecaña. El Cinecaña, ahí es horrible. Al que le toque algo del Cinecaña, piloto. Sí, piloto. Es horrible. Toda esa bajada del Cinecaña pasan al frente hacia la ramada. Totingo es todo. Perfora bien, se hace abrir el loco, sale el piloto. Yo he buscado fotos y cabalmente en la casa de otro ingeniero, el ingeniero viene de Tamayo, de Franz Tamayo. Justo en la casa de Franz Tamayo también, porque no sé, la medida es lo mismo, tiene el mismo nombre, ¿no? Pero es malán. Subo su radar y veo las fotos. Tengo de toda su familia todos los años. Y he encontrado fotos del Siete Cañas ahí en su casa. El Siete Cañas era puro corredor, tártaro, ¿no? Una quebrada de esa podrida. Han ido a los barrios lejos. No voy a dar nombre barrio porque nadie se ofenda, ¿no? Vi un video donde van a un barrio fregado y esa avenida, la casa estaba aquí, se ve los dos calladicos para ver temas sociales.
El colegio este que está al frente, 7 metros de lodo. Y mi compañero me dice, yo pescaba ahí. El que mira por los lotes, igual tengo otro amigo que dice, yo iba al colegio y pasaba por todo esto lo que pescaba. Y ahora ya no hay. ¿Qué es lo que han hecho? Le han metido un metro de transporte. Pero todo ese lodo y cochinera que ha venido por el canal, por esa quebrada se han quedado. Así era ese quebrado. ¿Sí? Y otro familiar que tengo fue el encargado de organizar la captura de la colombiana. Y él tiene las fotos de cómo iban haciendo, sabía que una vez a la semana llegaba de Estados Unidos en el avión, cargaba droga y después se iba. Traía contrabando, cargaba droga y se iba. Eso era su tarea de la pirata en ese tiempo. Estamos hablando de la época que se llama de Suárez, ¿no? El rey de la cocaína. Él manejó el 70% de toda la droga del mundo y era boliviano, ¿no? Ven, Pablo Escobar era su trae. Sí, lean el libro, para los que les guste la historia, hay un libro de una de sus esposas donde habla de Klaus Barbie y cómo llega aquí a Equipetrol Pablo Escobar como sicario y se presenta con Klaus Barbie y los novios de la muerte, su grupo de sicarios que se encargaba de eliminar a toda la competencia de todos los izquierdos. Interesante ese libro. En ese tiempo, ¿sí? Cuando agarraron la pirata, el río pasaba por la exterminal. Y he visto las fotos también de todo ese monte. ¿Saben que un piloto de la Fuerza Aérea se mató ese día, no? Por festejar la captura de la avión pirata. Lo bajaron, lo obligaron a bajar, capturaron a la avión pirata y él estaba haciendo pirueta. Bueno, y el marido de mi tía me dice, yo lo vi bajar y no subió más. Entonces, cuando fuimos a Medellín, yo estaba en el Siete Calles, donde tiene la foto, y después fui corriendo llegué hasta la ex terminal, y ahí me agarró el jeep y fuimos a ver que estaba muerto, no se había llamado, ¿no? Un estudio en Inglaterra se mandó a hacer, es interesante, pero la foto era la que me interesaba, de cómo el bendito río estaba, a mí ya me la dijeron, pero otra cosa es el foto, ¿no? Que el río pasaba por la ex terminal, y ese bichi de calle estaba haciendo eso. Ya no hay río, ya no hay Twitch, pero ¿no? Entonces, este 002 es el 7 calle. Este 05, este 07 lo van a encontrar ustedes en el zoológico de la bajada, abajo. Ese lado es feo. Pero la bonita de arriba es el lugar que es 05, 1.5, 1.58. Es algo muy variable. ¿Sí? Imagínense que arriba, este es el caso que tiene uno de sus compañeros que ha salido y se iba a trabajar para allá. ¿Qué hace el ingeniero ahí? Tienen que hacer un cambio de suelo. Y él quiere hacerlo por su cuenta. Llamado de la mecánica de suelo y el de la mecánica de suelo que ha dado ese valor tiene que proponernos una solución. ¿Sí? Y la solución será lo que hemos visto ya acá, ¿no? Yo tengo la zapata, tengo que colocarle un suelo a una altura que este va a ser mi incógnito, porque el suelo malo está aquí. ¿Cuánto tiene que ser esta altura? ¿Qué tipo de material debe tener? Vamos a decir que sea capa base. Sabemos cuánto es lo óptimo de unidad que tiene capa base, cuánto va a ser su pronto, ¿no? Para poder hacer el compactado. Sabemos la densidad, vamos a tener inclusive la predicción de cuánto de tensión tiene. Entonces, ¿a qué nivel va a calzar eso? ¿A qué calza? Suelo resistente, suelo blando. Pero lo que tenemos que hacer que es garantizar que no pase este valor, ese es el truco. Sabemos cómo va a ser esto, podemos decir relleno. El relleno. Todas sus características de relleno las sabemos. Pero el problema es cuánto de aquí, la carga que le llega a esta zapata, cuánto de tensión va a tener a esta altura. Eso es lo que vamos a aprender. Y aparte, ya ustedes conocen de que pueden hacer la relación, ¿no? ¿Sí? La relación entre el suelo que es
bien resistente y el suelo que es blando. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Saber exactamente cuánto de tensión tengo acá con lo que vamos a aprender. Y además hay otro detalle. Se supone que a este de acá le tiene que llegar el valor, ¿no? ¿Sí? Le tiene que llegar un valor adecuado que garantice que su asentamiento sea admisible. Entonces, las tensiones van a producirse como con la computadora vamos a ver que es así. Así. El bulbo de presiones. Entonces yo tengo que saber qué tensión tiene para saber después cuánto es el delta C, que sería su asentamiento. Entonces lo que yo les trato de explicar es que le pide sentido lo que vamos a ver en la fase teórica. Ahora, los software, escuchen bien, vamos a hacer el simple, vamos a hacer el empezado por mí, en el más, en el TQS, en el level, ¿sí? También podemos hacerlo en el TECAL, que son software que hacen cálculo de estructura, experimentaciones, ¿no? Ninguno de ellos hace esto. El TQS lo hace, pero cuesta $4,400 el servicio más. Eso está fuera de nuestra realidad, ¿no? Adquirirlo. Y versiones de las que nosotros manejamos en Bolivia no hay. De ese software. No existe. Entonces, esta parte lo maneja el que nos va a dar el parámetro con el estudio de suelo. El que le dio 0.15 ya puede decir que es una empresa que no tiene muchas luces en el tema de mecánica de suelo. Porque si la empresa me dice 0.15, ¿qué es lo que hemos dicho primero que hay que hacer? Tenemos que hacer el estudio del mapa geológico de Bolivia para tener una aproximación, que es la captación de datos, ¿no? ¿Sí? También tengo que preguntarle al cliente cuántos pisos va a tener esa estructura. En este caso la aduana debe ser 2 pisitos. La aduana está haciendo 2 pisitos, ¿no? Entonces, como ya tengo el parámetro es de 2 pisos, yo tengo aproximadamente cuánto de carga me va a llegar al cimiento. Si yo le digo 5, él no me va a decir zapata, me va a decir platea. Si yo le digo 7 pisos, ya no me va a decir ni siquiera platea y zapata, me va a decir ¿qué? Pilotes. Entonces, la mecánica del suelo que sea seria, la empresa, no se va a limitar a darme este valor de 0.15. Me va a decir 0.15 es el valor, pero para este caso se propone un relleno estructural o un mejoramiento de suelo o un cambio de suelo, el nombre que le quieran poner, ¿sí? En España relleno estructural. Nos dirán qué altura debemos tener, qué tipo de material debe ser. Claro que dice ya al 85% o al 95% del fronto tiene que estar en capa de 30 centímetros, tiene que decir, ¿no? Y nos dirá qué altura y al final nos dirá en este punto la tensión admisible. Pero esa tensión admisible yo tengo que estar consciente y tener esa confianza de que es profesional, de que se lo está dando, porque ¿qué he hecho? Aparte de calcular cuánto tiene que ser esto, tiene que darme este valor, tiene que ser menor o igual al asentamiento admisible. ¿Cuánto es el asentamiento admisible? Aproximadamente todos dicen 25 milímetros. Una pulgada. ¿Ven? Entonces cuando yo mando a hacer un estudio, no puede agarrar, y es un clásico, que dice ahí, ¿no? La tensión ni siquiera me dan este valor en la mecánica de suelo que no son serias. Le va a decir, ahí está el perfil geotécnico, las tensiones del suelo, y el ingeniero calculista es el responsable de adoptar el valor que sea adecuado. Yo le pago porque él es profesional. Una vez me discutí con el ingeniero, ¿se llama el tesoro? Pérez, ¿no? No, Pérez. Bueno. Y él decía, no, eso no es cachorro, ese valor que ha puesto está mal. ¿No? Yo calculé 17 toneladas por piloto. No, pero fíjense, ¿no? 17 toneladas por piloto. Y él agarró y dijo, no, eso no es cachorro, es 32 toneladas por piloto. Justo para esa escuela que está al frente, quiere llegar al frente. Entonces, cuando el dueño
la cohesión lo había tomado en una unidad que estaba dando. Ese era, a veces cuando uno hace se le escapa, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando nos juntamos, decimos, no, ese valor está aquí, ingeniero, o sea, ¿por qué no revisa su valor de la cohesión? Porque se me hace que está 10 veces por encima del valor, porque la unidad está más convertida. Puede ser, no puede ser. O sea, ya la dos. Pero ¿sabe qué, ingeniero? Yo sé que usted se dedica a eso. Debe tener más de 30 años, más de 40 años tengo. Entonces usted ha sido mi docente, yo no me voy a discutir con usted. No me voy a discutir, porque vive de eso, ¿no? ¿Sí? Como que a mí me quedan discutiendo instalaciones sanitarias o estructurales. ¿No? Uno que no sepa. Entonces, ingeniero, vamos a hacerlo fácil. Usted, este valor, me lo pasa con su firma. Y yo lo uso. Y el dueño va a decir, sí. ¿Por qué? Porque yo confío en que él es profesional y esa es su especialidad. Y el valor que me dé de su pilote, al igual que el valor que me da de la tensión del suelo que debo asumir, que está mal, ¿cierto? Este debía proponerme sí o sí. O sea, esto es porque ya tengo esa confianza con el técnico especialista, el ingeniero técnico especialista. Entonces al ingeniero le digo, yo no me voy a pelear porque así mi docente, no tengo por qué discutir con usted. Entonces usted me lo firma, yo lo agarro. Y el dueño le dice, ¿sabes qué, ingeniero? Yo no quiero saber, yo me dedico a cocinar en las petroleras, recién me estoy poniendo a construir. Entonces por eso lo he contratado a usted. Si el ingeniero dice que usted es el propio, fírmemelo y le doy los 300 kilos para que usted lo haga. No me interesa hacer eso. Entonces el ingeniero, ¿no? Porque 300 pilotes, plata. Entonces, ¿ya salió? ¿Cuánto? Sí. Parece que recién se ha puesto a hacer él, pues no. Porque a veces se lo dan al ayudante. Entonces, ¿qué sucedió? Después el dueño agarra y me dice, ¿sabe qué, Wilson? Hacerlo nomás con 17, porque él mandó 19 toneladas. Cuando ya lo mandó firmado y sellado, era 19, ya no era 19. ¿Por qué? Porque parece que sí se ha sentado en la cena y la ha quitado. Por eso no tiene que ser práctico. Yo necesito, uno, conocer esto. Si me voy a dedicar, tengo que estudiarlo de memoria. Tengo que manejar y la práctica hace, ¿no? Pero si yo soy de cálculo estructural, yo tendré que saber lo básico para saber que lo que me esté dando tenga algo de coherencia. Esto no tiene coherencia, ¿no? Simplemente se ha limitado a sacar el valor y no me ha dado una solución que es su tarea. En la mecánica de suelo que ustedes hagan encontrar, dice, el ingeniero del perfil debe adoptar el valor de presión. No me puede echar el muerto pues su responsabilidad porque él se dedica a eso. No estamos hablando del ingeniero, sino de las empresas que hacen eso. ¿No? Por lo menos el ingeniero dice, esta es la atención. Hay otras empresas que dicen, usted está en perfil y usted elige. Usted es responsable. Yo le pago al técnico para que me dé esa respuesta porque un especialista. Entonces, si tenemos ese caso, va a ser fácil darnos cuenta que triste está. Y cuando nos toca hacer esto, muchas veces nos lo dan de memoria. Ese es el problema. ¿Sí? Esto de acá nos dicen 50 centímetros, 80 centímetros. Lo dan de memoria. Muchos copian de ese estudio y te lo dan así. ¿Cuándo se hace el dinero? Cuando es como la aduana, que va a haber una supervisión. Cuando es un hospital, viene lo de la paz y es triste. Cuando es una petrolera, peor. Hay gente que está sentada ahí y que le pagan por el día. Y esas personas saben. Se están todo el día estudiando, ¿no? Y cuando ustedes entregan su proyecto, se lo escanean los planos y se lo van a grabar el plano que quede un rosario le van a mandar. Y triste va a ser porque no le va a cuadrar su precio. ¿Sí? Y los tiempos y las multas. Porque esas empresas, pues, llega un tiempo y ahí empieza a ver las multas. No es lo mismo. Es triste. Aparte que ustedes dan su factura, la nota de cobro, y después de 3 meses reciben pago. Porque así funciona. Se cobra bien, pero tiene su tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender esto.
parte de eso es saber cuánto es el incremento del esfuerzo vertical en función de la profundidad. Entonces vamos a seguir acá. Y se han desarrollado ecuaciones para poder determinar cuánto es ese incremento en función de la profundidad. Entonces lo ha desarrollado, ¿sí? Se ha desarrollado en 1885, pero el criterio que se tiene es una carga concentrada sobre un punto. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es, miren, esfuerzo debido a una área circular. Lo que se ha hecho partiendo de esta ecuación, que es para determinar la tensión del suelo en función de la profundidad para una carga puntual. Entonces lo que se ha estudiado es, en base a esta, se ha desarrollado cómo funciona para una carga circular. ¿Sí? En el libro ustedes van a ver cómo lo integran y determinan esta ecuación. Y vamos a darnos cuenta que esta ecuación de nuevo vuelve a lo práctico, lo tabula. Entonces misterios no hay. Basado en esta, se desarrolló para una carga circular y ya Alvin ya ha agarrado y ha empezado a tabular. En función de estas relaciones nosotros podemos determinar cuánto es el valor. Ya otro hizo también para la carga rectangular. Pero ¿cuál es el detalle? El circular, fíjense, ¿sí? La carga circular puede estar en cualquier posición, ¿sí? Pero lo normal es que la carga completa esté en el centro. Ahora, acá, en la carga, que esta es la que nosotros normalmente vamos a tener, ¿cierto? Todo el cálculo que se está haciendo es en una esquina, no es al metro, es en una esquina. Entonces, el cálculo que se hace de la tensión, del incremento de tensión, en función de la profundidad, pasa por un parámetro que viene a ser siempre la esquina. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer cuando tenga el medio? Tengo que dividir en 4. Se divide en 4 y se calcula de las esquinas. ¿Ven? Entonces todo tiene maña. Ahí están los valores integrados y fíjense que hay un factor de influencia que es M por N, y M por N está entre la base y Z, que viene a ser la profundidad a la que yo quiero averiguar cuánto es ese incremento. Ahora ustedes ya con esto que nosotros estamos viendo acá, entonces, ¿cómo yo determino H? Por tanteo. ¿Sí? Le voy a poner 50 centímetros y puedo determinar cuánto de tensión a esta profundidad y ver si le afecta a ella. ¿Ven? Después puedo hacer inclusive partir de una tensión, pero este es un valor conocido porque es un relleno. ¿Sí? Es un relleno. Todo al final son formulaciones ya antiguas, todo con parámetros geométricos. No hay nada que no esté conocido. Si hay un parámetro raro, tensional o algo, siempre ellos han colocado una tabla. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque cuando hay una tabla hay que fijarse si esa tabla aplica a un solo cohesivo o a un solo no cohesivo. Un solo cohesivo será una arcilla, un solo no cohesivo será una arena. Cambia el asentamiento, ¿no? Cambia el asentamiento, uno es plástico y el otro es por consolidación. Claro. No, pero en la tabla los coeficientes hay que ver si está hecho para eso o está hecho para el otro, ¿no? Ese es el cuidado que hay que tener. Entonces ahí nosotros estamos viendo el ejemplo de qué pasa cuando yo quiero en algún punto. No necesariamente tiene que ser el medio. Puede ser en cualquier otra parte y lo tengo que dividir en ese tamaño, en un tamaño específico de rectángulo. Cuando nosotros tenemos
tenemos que dividir en 4 rectángulos, determinar cuánto es el valor para cada uno de ellos y recién 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Cuando esté en cualquier parte, menos en el medio. Cuando está en el medio, existe ya un valor específico. ¿Ven? Del factor de influencia central. Cuando esté movido, excéntrico directo, ¿no? Cuando sea excéntrico, el punto en el que yo quiero averiguar, entonces voy a poder determinar con la formulación sencilla. Y fíjense, ahí tenemos m por m y n para poder determinar cuántos son los valores de I. Ahora, cuando sea el centro de nuestra figura, ya tenemos una fórmula específica, pero de la misma manera, ¿sí?, se ha determinado. Esta es la tabla cuando sea excéntrico y esta es la tabla cuando sea el centro. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones están dadas, pero aquí ya está trabajado en una tabla más sencilla. Aquí está la ecuación para determinar, miren qué tamaño tiene la ecuación, para determinar el factor de influencia central, pero nosotros podemos entrar con M y N, M1 y N1, L sobre B y Z, que sería la profundidad donde yo quiero entre B y 2. Puedo agarrar y entrar aquí en la tabla, en función de esta relación, determinar cuánto es el valor, y así de sencillo puedo calcular cuánto es el incremento en función de la profundidad. ¿Y ustedes qué van a notar aquí de cuánto es el valor? ¿Es más la tensión o es menos? El bulbo de presión. ¿Es más o menos la tensión aquí? En función de la presión. Va a ser menos, ¿cierto? Fíjense, 0,99, 0,97, 0,93, 0,10. ¿Qué expresa N? Z entre base B. Entonces, quiere decir que en función de la profundidad empieza a atenuarse o disminuir. Más adelante, ¿qué se prevé con los cálculos? ¿Sí? Más adelante, ¿qué se prevé con lo que nos exige? Antes yo le decía el método matricial, o sea, cuando yo salí, integral, matriz, maldito, se hizo un programa en HP, ¿no? Y hicimos uno para disléxicos, ¿no? Por dummies, para tontos, donde le metíamos los datos y la matriz vieja aparecía paso a paso y lo copiábamos de esa manera, ¿no? En la HP. Para los de petrolera dice hasta el noveno semestre, así, la IOU, toda la materia. ¿No? Salía todo para copiar hasta con la formulita. Aparecía la formulita y los valores reemplazaban la formulita y con el valor ya calculado. Para que ellos se dediquen solamente a estudiar sus años, nada más. ¿No? Esto que nosotros estamos viendo ya no va a existir. Actualmente el método matricial en mi tiempo ya. Ahora, ¿qué nos exigen? Ahora, ¿qué nos exigen? Análisis no lineal. Entonces, el CIP especialista ya para análisis no lineales para fin de año. ¿Por qué? Porque hasta el CIP estamos mirando para que sea rentable, porque en otros países ya exigen, y aquí también están empezando a exigir análisis no lineales en estructuras. También nos van a exigir después el tema del análisis, ¿sí? De integración con la estructura. Este juez se lo hace, pero es carísimo. Y eso tiene casi 20 años de desarrollo ese software. Solamente el software de civilización tiene más de 20 años. ¿No? Ese otro, el software en sí tiene casi 40 años. 38 años o 39 años. El CICA cumplió 40 años en 2023 de desarrollo. Entonces, los software ya empiezan a tomar en cuenta la mecánica del suelo. Ya empiezan a tomar en cuenta el tema de los cálculos no lineales. No le estoy diciendo que se hagan doctores en ensamblar la matriz no lineal, que se va a dar un tiro. En la maestría apenas ven no linealidad geométrica, no ven no linealidad mecánica. No linealidad geométrica es para darse un tiro. No linealidad mecánica es para no saber
del sol, de cual los 3 meses que uno estudia, siempre un rayo de sol por lo menos para entender cómo funciona. Entonces, no es a ese nivel que nosotros tenemos que aprender, sino un fundamento básico aquí es lo que nosotros estamos viendo. Porque los software lo van a hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener el fundamento básico para ver si está haciendo bien o está haciendo mal. ¿Sí? No les estoy diciendo que hagan un software, por ejemplo, en la maestría, les hacen una que les integre el tema de elementos finitos. Para mí eso es una asunto. De que deben saber cómo funciona, tienen que saber. De saber esto, tienen que saber. Pero normalmente se va a hacer en software comercial. Que ustedes sacan un Excel o un, ¿qué le llaman el programa de matemáticas? MATLAB, ¿no? ¿Sí? MATLAB es un sentido. A ver, la chica en una defensa una vez dijo, hice el programita de elementos finitos ahí de su defensa. Y el ingeniero le dice, hizo la optimización de cuántos elementos finitos tienen que ser en su mallado para determinar cuánto es la proyección a la solución real. O sea, la solución exacta de este ejemplo de la 12 empujadas, no, eso no me interesa, digo, porque los formas son tan potentes que se le ponen 1000 elementos y lo calculan. No, la optimización hace que los mallados son otras tesis doctorales ahí, ¿no? Y hay reglas para los mallados para poder determinar cuánto de precisión de manejo. Entonces, yo no necesito saber cómo se hacen los algoritmos para ver la precisión. ¿Sí? Sé, por ejemplo, que para un tema de seguros, cuando reventó el tanque de Tecnocura acá en el parque industrial, eran $300,000 el pago del seguro. Fueron a mi casa, uno de mis compañeros, más el Hugo Verita, a apuntarse en mi máquina, porque era la que yo tenía, era la única que soportaba esa información. 1,5 mm por 1,5 mm era el tamaño de los elementos. ¿Para qué? Para poder certificar lo que ellos habían hecho a mano. A mano ya se dieron cuenta que todo eso estaba mal y todo eso reventó. Pero para el tema del seguro, que es muy delicado, y había $300,000 en alta plata, que para un seguro nacional, no para el buró, ¿no? Entonces el buró mandó a hacer el análisis como está en función de norma para el tema de estos retos a 1.5 milímetros por 1.5 milímetros. O sea, no es necesario, pero es para que no quepa. ¿No? Entonces yo no necesito saber cómo hicieron para el tema de los 1.5 milímetros. Seguramente es un tema de abogado más que de ingeniero. Porque de un tema de ingeniero sabemos que existe formas de poder mallar. Pero yo no necesito saber. Tengo que saber hasta qué puntos se encuentran. Yo les puedo dar, por ejemplo, para que sea más triste el tema, ¿saben que el triángulo en elementos finitos de cuántos lados, de cuántos nudos es? ¿Un triángulo? ¿No llevan elementos finitos? Hostia, no es español. No, como me la forma de blasfemar de categoría ya, la madre del cordero, ¿no? Por no decir hijo de. Entonces, ¿qué coño? El triángulo que nosotros tenemos es así y tiene 3 puntos, ¿cierto? 3 nudos. Pero todo triángulo de elementos finitos tiene 6 nudos. Tiene uno aquí al medio. ¿Y para qué creen que ese nudo que está al medio? Es para suavizar los esfuerzos. ¿Ven? Más de eso ustedes no necesitan saber. ¿Qué más necesitarían saber de este triángulo que se va a utilizar en elementos finitos? ¿En qué tipo de elementos se utiliza y cuál es su rango de uso? Más de eso lo van a hacer los demás en software. ¿Ven? ¿Cómo funcionan las tensiones en función de la profundidad? Nos damos cuenta que viene por M y N, y aquí en las tablas, fíjense, sí, ingeniero, baja. Entonces, es que está bajando. ¿Ven? No tengo que llegar a la integración como hacen esto de acá, ¿no? Se van a trabajar, pero si quieren dedicarse a eso, quieren ser especialistas, obviamente que hay una explicación detallada. Bien, ejemplo. Justamente
que en lo que me consultaron el otro día de este 015, el ingeniero me mandó una foto de la zapata así. Ah, yo tengo entendido, ingeniero, que es de esta forma. Hay que agarrar y esto 1 a 1. Hacerlo. Y con eso determinamos cuánto es la profundidad. Sí, más o menos va, pero no es 1 por 1, es 1 a 2. Eso ustedes lo van a mirar en María Fratelli también, bien desarrolladito. No sé si han visto ese libro de mecánica del suelo. Ese es el que se basaba el ingeniero Monfort para enseñar. María Fratelli es una doctora, tiene 4 doctorados, ¿no? Venezolana, tiene varios doctorados, 4 en fundaciones, en cálculo estructural, no sé qué más tiene ella, ¿no? Hay otra doctora que es parcera, que es una ingeniera, pero que con doctorados en matemáticas, y utilizamos su doctorado para poder integrar la cabeza de compresión en volúmenes, ¿no? en compresiones inerciales, puro elemento finito, ¿no? Puro elemento finito. Entonces, el María Fratelli tiene métodos más antiguos que el Brácada. El Brácada es el libro guía actualmente, porque está más actualizado, nos da los fundamentos y nos da la parte de los pros y los contras y los mejorcitos de las últimas actualizaciones. Ustedes quieren ver lo último de mecánica solo tendrían que ustedes estar siempre al tanto del libro de Jiménez Salas. En Jiménez Salas, el tomo 3 de 2 libros enteros, que son así el primero y así el segundo, ¿sí? Ahí está todo lo último de lo último que se avanza en mecánica del suelo. Yo he leído ese libro, y habla sobre elementos finitos, todo, pero al final siempre tiene su punto de vista diciendo que es demasiado esfuerzo y que los métodos antiguos todavía son válidos. ¿Por qué? Porque nos dan resultados rápidos y del lado de la seguridad. Cuando sea un proyecto muy caro o muy delicado, ahí sí voy a usar toda la ley, ¿no? Muy caro sería un edificio de 50 pisos, 40 pisos, ¿no? Muy delicado. Aquí, por ejemplo, un edificio de 30 pisos, yo tengo que ya tener un especialista. Si tengo algo chico que sea importante, ¿qué sería? Los aceleradores de partículas que se han hecho aquí en la avenida Montecristo, ¿no? ¿Quién la foto? ¿Han visto eso? ¿Han escuchado eso? El hospital de cuarto nivel, ¿no? 2 ciclotrones aceleradores de partículas se han traído de tecnología rusa, hecho en Argentina. Son como reactores nucleares, son mini reactores, ¿no? Están hechos para estudiar partículas y esas partículas, una vez que se obtienen, se utilizan para el cáncer, ¿no? Ese es la ONC, hospital de cuarto nivel, ya se ha inaugurado y está funcionando para los que tienen cáncer, es ahí, para el tratamiento, es del Estado. Ahora, ¿qué de importante tiene eso? La base tiene 1,80 metros de puro hormigón. Las paredes exteriores son de 90 centímetros, las paredes interiores son de 60 y el techo 3 metros de hormigón con 10 capas de acero. Es un piso. Pero por el grado de importancia, se ha tenido que hacer un estudio de suelo del diablo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas máquinas que no pueden tener vibraciones, esas máquinas generan radiación y tienen que controlarse. ¿Ven? Será chico, pero es un grado de importancia delicado. Yo he hecho infraestructura militar, ¿sí? Ustedes no estarán muy enterados del tipo de problemas que hubo en Bolivia. Se llegó a prestarse armamento venezolano, chileno y chino, ¿sí? E hicimos unas plataformas especiales para unos radares chinos que se prestaron y también para unos radares venezolanos. Iba a haber una intervención armada de los americanos acá en Bolivia, ¿no? Cuando Evo Morales ganó. Entonces se hizo de emergencia, nos hicieron calcular. Había una maestría de ingeniería militar en Venezuela, de la Universidad Experimental de Carabobo, ¿no? Hay varios bolivianos ido, pero no han puesto, se han dedicado a otros países. Nosotros hicimos unas plataformas especiales con mecánicas del suelo hasta 30 metros de profundidad y el tema era las vibraciones que debía tener con
la influencia de los caminos laterales, o sea, queda en medio de la nada eso, porque el aparato tiene que fijarse ahí y para hacer lo más limpio posible, ¿sí? Que trabaje sin tantas interferencias. Entonces, cuando ustedes si alguna vez se la pillan, que es una plataforma pelada en medio de la nada, pero tiene esa función. Y es un tema tan delicado que se ha hecho un estudio dedicado para hacer una placa que se pega en la nada. ¿Ven? Está en función de la importancia. Entonces, en este caso, vamos a fijarnos que existe una formulación bien sencillita en función de la teoría del 1-2, que es bastante antigua y hasta ahora se sigue usando porque cuando ustedes estén en el campo, no van a traer el mecánica del suelo, ¿no? ¿Sí? Porque es costoso llevarlo y además no van a querer ir por un trabajito. Es igual que cuando nosotros queremos mecánica del suelo para un puente, se ríen, ¿no? Nosotros de forma realista tenemos que hacer por lo menos 3 pasos estos de cajones hidráulicos, ¿no? Cajones de paso, hay que poner 3. Y si vamos a hacer estudios de mecánica de suelo para tanques, o sea, no van a ir por un tanque, por un punto. Entonces hay que ponerles 2, hay que ponerles 3 para que ellos puedan ir. Entonces, muchas veces vamos a tener esa limitante que estamos inscribiendo echar agua, ¿sí? O como la chica, me acordé de la chica que fue a echar agua, le quitaron un par de cervezas. Mi hermano tuvo que cerrar el auto para que no le hagan nada. Y estaba tomando ahí. Cerveza en el medio de la nada. No hay señal de teléfono por allá. Mi hermano era renegado. Ya, tuve que casi la cadera ahí. Ahora quería agarrar el auto que cerraran el auto. Ya no podía estar feliz. No se enteró lo que antiguo que se puso. Entonces, en el medio de la nada, ¿sí? Tener un técnico especialista. Entonces muchas veces acudimos a esta sencilla ecuación para poder detener un parámetro. Entonces cuando ustedes les pregunten por qué utilizó esto, no van. Y además estaba en el quinto infierno. Y esta ecuación sencilla que es en base al 1-2, que es la pendiente, ¿sí? Que es la disipación de la energía o de la tensión, me va a servir porque me da parámetros del lado de la seguridad. Es un parámetro más sencillo. Entonces, aquí nos da, fíjense, nos dice un área rectangular. Un área rectangular flexible mide 2.5 por 5 en planta y soporta una carga de 1500 kN por metro cuadrado. Determine el incremento en el esfuerzo vertical debido a la carga a una profundidad de 6,25 metros debajo del centro del área rectangular. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí, fíjense que el primer paso lo que está haciendo es dividir en 4 el rectángulo. Entonces está determinando cuánto vale cada lado de los 4 rectángulos. Como está el centro, simplemente va a ser la base entre 2 y el largo entre 2 para determinar cuánto vale cada rectángulo. Luego de eso, determina, fíjense acá, luego de dividir, ya tiene cuánto es la base 1 o la base 2. Ya la determina, que es un solo rectángulo porque está al centro. Entonces determina cuánto es M y N, que son los factores de forma, para poder determinar a cuánto de profundidad, a 6.50, 6.25. Aquí está Z, 6.25. Entonces con esto va a entrar a la tabla con M02 y con N04 y va a determinar, fíjense, el I. ¿Y cuál es el I? Directamente está calculando para los 4 bloques, pero resulta que hay una ecuación que determina el I central, ¿no? Entonces aquí va a calcular 1, 2, 3, 4. Pero no se multiplica directamente. Ah, claro, por eso se está agarrando el vivo, lo que está haciendo acá, está haciendo por los 2 métodos. Va a ganar I
0.0328 y se dan cuenta de que esto, los cuatro son idénticos, por lo tanto, miren, 150 por 4 rectángulos por el valor, porque es el mismo. Cada rectángulo tiene la misma medida, por lo tanto nos da 1968. Ahora, pero resulta que como está el centro, hay una formulación para el centro. ¿Ven? Lo hizo por el general. Entonces, como está el centro, necesita calcular el factor de influencia central. De nuevo, determina cuánto vale M1 y N1. Fíjense que varía la formulación, ¿no? Sí. Aquí está base entre Z, en cambio aquí L entre B. ¿Ve? L entre B. Y aquí está Z entre base media. Con M1 y N1 entra a esta otra fórmula, ¿ve? Con N y M y determina este valor, 0.131. Entonces, 150 por 0.131, 1965. ¿Cuánto hizo por el método de los 4 rectángulos? 1968. ¿Cuánto hizo porque es al centro? 1965. ¿Eso por qué lo hace? Para mostrarles que tiene sentido ambos. No se cae, ¿no? Para la próxima. Después va a hacer el video de que el segundo que le quite, le va a quitar ¿qué se llama? El top a la ventiladora que se cae y le da en la cabeza, ¿no? ¿Saben cuál era el que antes de eso, no? Es la pared que se cayó, ¿no? Era una pared puro de vidrio y le habían puesto unos cuantos tornillos y se cayó y los apuntó allá en el módulo de gimnasia. Recién hechito era, ni siquiera era arriba, era de viento. Le dio el viento y lo venció y se le cayó encima a los pelados. Después de eso fue la cancha, ¿no? El techito de la cancha. La ventiladora es la que entraba de Juan. Cuidado que sea el cielo falso de civil. Bien, incremento de promedio vertical debido a un área rectangular cargada. Ahí nosotros podemos ver cómo funciona, ¿sí? Esta otra forma para determinar cuánto es el incremento vertical. De nuevo, fíjense, todo está en base de la primera ecuación ya determinada para una carga puntual. Se desarrolla, hace su integración y de nuevo tenemos M1, no, M era el primero, ¿no? M1 era para el central y este se llama M2 y N2. M2 y N2. Y aquí nosotros tenemos el clásico. ¿Ven? Tenemos para M y para N. Puede ser una tabla, puede ser una gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ecuación nosotros tenemos que colocar? Tenemos que utilizar esta ecuación. ¿Y esto para qué es? Para poder determinar cuánto es el promediado de incremento de esfuerzo vertical en un área rectangular. Y acá está lo mismo. Dice, de la figura, que es la que nosotros estamos viendo acá, esta de acá, nos dice, determine el incremento promedio del esfuerzo debajo del centro del área cargada para Z de profundidad 3 y de profundidad 5. ¿Sí? Y fíjense, dice ahí de A y A'. Entonces hay que determinar cuánto es la variación de tensión a 3 metros y después determinar cuánto es la variación a 5. Entonces ahí tenemos la formulación y los parámetros que nosotros debemos tener son I, que es la influencia, ¿sí? El parámetro de influencia. Y este es el parámetro. ¿Ven? Esto está estudiado para el agua, ¿no? ¿Y si hay agua ahí? Si hubiera agua. Si hubiera agua. Aquí fíjense que si fuera agua, directamente lo que está alterado es Q sub O. ¿Ven? Es Q sub O. El que va a tener el parámetro si hay nivel freático es este, que es el que ustedes ya han aprendido a determinar.
Porque si se dan cuenta, estos parámetros que vienen acá, todos están, no dicen si el suelo es arena o arcilla, directamente son parámetros geométricos. ¿Ven? Y acá lo mismo, está determinando, fíjense cuánto vale M2 de M2 y M2 para 3 metros y para 5 metros. Este es para 5 y este es para 3. Determina y va a calcular cuánto es el promediado del incremento vertical. Y además, ustedes van a darse cuenta que está en el centro. ¿Difícil? Todos son formulaciones. Por eso yo les hablo a veces de esto, que es lo que la vida real se van a encontrar, ¿no? O la próxima clase, no nos va a dar tiempo ahorita, la próxima clase vamos a ver con el programa cómo hacemos el diseño de zapatas. Cuando ya pasemos esto, la platea es más bonita. El de muro también es más bonito. Ahora, esto de acá, que vemos el incremento debajo de un terraplén, no solamente lo que yo hablo y a lo que me dedico es a diseño de estructuras, ¿no? Esto de acá que nosotros vemos es para carreteras. ¿Alguien ha ido a Camino? ¿Yendo a Camino? Hay un lugar que dice, hay un lugar ese sector inestablemente, geológicamente inestable, ¿no? Siempre ha sido pasando el Río Grande, yendo hacia Camino. Hay un lugar que es geológicamente inestable. ¿Qué es lo que pasa? Es irregular. Desde que lo construyeron ha empezado a deformarse. No, hay un sector larguito que es todo irregular. Y hay un letrero tanto de ida y de vuelta que dice zonas geológicas inestables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? Muchas veces el suelo es tan delicado que por eso se ha estudiado eso, que ustedes tienen un terraplén y el efecto de ese terraplén que va encima va a afectarle con asentamientos, ¿sí? Grandes. Ya no pueden ustedes cambiar el suelo de una carretera a 3 metros por debajo. O sea, ¿qué es lo que van a tener? Tenderle a subir el terraplén para disminuirle, ¿no?, las tensiones a ese lugar. Pero hay lugares que son muy sensibles. Por ese ejemplo de la ida a Camini, van a encontrarse ese letrero. Entonces, para que nosotros calculamos entonces la tensión, el incremento de tensión en un terraplén para esos casos. Cuando ustedes tengan que rellenar, muchas veces ustedes van a tener que saber cuánto es abajo. ¿Por qué? Porque ese sector puede ser muy delicado. Para nosotros reemplazar profundidades donde ya tenemos que utilizar tablacaqueador, que es el cable. A mí me sorprendió ver en Santa Rosa del Sara, que es aquí al norte, ¿no? Ustedes llegan ahí y estaban los chinos. Los chinos estaban haciendo la doble vía de trenes para Cochabamba. Gigante. Y me tocó hacer supervisar una escuela de un amigo. Entonces, cuando yo fui, me llamó la atención que los chicos estaban cavando hasta 6 metros de profundidad. Toda la vía lo estaban reemplazando 6 metros de profundidad. O sea, era un hueco en el medio del pueblo, a la fuera del pueblo, hueco, pero era así. Yo dije, a metro, pues no, porque van a abrirse para el fondo. No, lo estaban reemplazando el suelo para poner recién encima la vía. Entonces, para nosotros eso es inaudito, porque nosotros no invertimos a ese nivel, ¿no? Pero los chinos tienen sus parámetros de calidad y de acuerdo a sus estándares se estaba haciendo de esa manera. Claro, pero esa era la solución que ellos le estaban dando, ¿no? Era olímpico, o sea, no, mira. ¿Han ido a ver la carretera? ¿Han ido de Saipina hacia Chile? Ustedes van a la carretera de Samaipata, que no ha ido, no, ya pasó bien. Lo estaban arreglando, ¿no? Sí. De ahí más adelante estaba en la empresa china, hasta Saipina. De Saipina para adelante es una pista de carretera. Lo estaba haciendo una empresa italiana, lo terminó
una pista de carrera. O sea, nivel europeo. Nivel europeo. Aquí en Santa Cruz nosotros no vemos ese tipo de carreteras. La única carretera que está a medio de terminar es la de. El otro día fui a otra escuela a ver allá a Plaza Tele. La doble vía autopista hacia Guardia, ¿no? Que está medio construida. ¿Han ido por ahí? La que tiene los puentes elevados y está abandonada. Sí. Ahí yo corro a 190. No, parece nada, ¿no? Hasta para allá está típica. Para agarrarse. Ahí hacen las carreras, ¿no? Entonces, este tipo de estándares van a llevar a que nosotros tengamos estos parámetros en el cual tengamos que determinar cuánto es la tensión, la diferencial de tensión que nosotros tenemos que hacer a la comunidad para poder determinar cuántos son los asentamientos cuando nos toque carretera. Las carreteras no nos pillan todos los días, ¿no? Yo salí por carretera y lo que más he hecho no ha sido diseño geométrico, ha sido presupuesto de carretera. Que eso es lo que se hace, porque el estudio son pocas empresas las que se dedican a hacer eso, ¿no? Pero los presupuestos son varias empresas que las que se van a presentar, nos mandan a hacer, ¿no? Yo me acuerdo por día yo ganaba $700 para mandar. Me pagaban $700 porque yo lo manejaba el cual sin mapa, directo, teclado, ¿no? En 3 días hacer presupuesto y lo demás se discutía y se veía en función de eso si se presentaba o no se presentaba. Me acuerdo el último proyecto que hice fue la doble vía Cotoca, que a costo directo salía 19 millones de bolivianos a costo directo, 19 millones de dólares, y estaba presupuestado 21. Entonces no alcanzaba el dinero. El estudio que me mandaron a hacer en esa empresa era para ver si se presentaba o no se presentaba. Y fue un dilema y al final la decisión después de todo ese gasto que se hizo fue no presentar. Porque era muy poco dinero que había en juego, 19 a 21 en impuestos no hacía los del resto y salía perdiendo. ¿Qué es lo que se hizo? Se suspendió esa licitación, mandaron de nuevo, se ajustó y al final una de ellas, ¿no? Yo recuerdo la reunión que tuvimos entre las 5 empresas que se iban a presentar. Ahí estaba Terra, el ingeniero Aponte, ahí estaba el ingeniero Arte, siguen trabajando, me acuerdo, en esa empresa después de que se salió la gobernación. Entonces, en carreteras no nos pillamos todos los días, pero nos va a tocar alguna vez cuando nosotros tengamos que hacer un relleno. Fíjense ahí que se puede determinar también cuánto es el diferencial en función, ¿sí?, de la parte que tiene inclinación, la merma, y la parte rectangular, la parte triangular y la parte rectangular. Ahí está un ejemplo de cómo se determina para un terraplén. ¿Sí? Eso no lo vamos a ver, ustedes le pueden dar una miradita. Ahí se lo he marcado todo con los colores para que puedan determinar cómo soluciona. Esta parte es importante, ¿sí?, porque hemos hablado de ponerle un relleno, ¿sí? Hablamos de ponerle un relleno. Entonces, fíjense que el caso está estudiado. Si yo tengo un terreno firme y abajo un refuerzo rígido delgado y abajo tengo, ¿sí?, abajo tengo un suelo normal, ¿cómo yo puedo determinar la tensión? Entonces vamos a darnos cuenta que es lo mismo. No es lo mismo. Ahí está la misma formulación y hay un ejemplo. Ahora, hasta ahí vamos a llegar con el tema de las tensiones. El que más vamos a ocupar es el de rectangular, ¿no? ¿Sí? En el punto medio